Sonia Pérez y es un verdadero honor darles la bienvenida a este análisis crítico de alta relevancia para la educación superior contemporánea. En esta oportunidad me complace estar acompañada por las especialistas del área, doctorantes Lilibet y Ana, quienes aportarán sus miradas científicas en torno a las transformaciones curriculares actuales frente a los entornos emergentes de la inteligencia artificial. Muchas gracias por la introducción, apreciada Sonia. Un saludo extensivo a toda la audiencia académica. Para dar inicio forma a la información teórica de este bloque, es imperativo establecer que en el escenario de la educación hoy en día estamos hablando de una educación emergente, contemporánea, donde la evaluación es auténtica y que se define conceptualmente como un proceso multidimensional, es decir, que la transferencia de la aplicación de las competencias son muy complejas en cuanto a los conocimientos teóricos en el escenario práctico y en el mundo real. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos autores dentro de la literatura científica internacional, tales como sostienen que la evaluación se vértebra sobre las distintas dimensiones fundamentales que en cual emergen hoy en día bajo la inteligencia artificial generativa. Este paradigma no solo valida la demanda dentro de la educación tradicional, sino que va más allá de un proceso de reconfiguración que urge dentro de los diseños y escenarios metodológicos que va a evitar la obsolencia de las instrucciones tradicionales basadas únicamente en el producto escrito estático. Hablando de la evaluación, el estudiante debe generar un pensamiento crítico en un orden superior a lo que llamamos nosotros la curaduría científica de los contenidos. Es importante establecer y fundamental destacar la validez de la evaluación, tanto oral como una defensa sincrónica y una revisión mediante las metodologías. Hoy en día hablamos de una metodología contemporánea y digital. Eso va al tiempo en que lo real faculta al estudiante como al docente dentro del cuerpo de verificación, facilitando en ella la auditoría del estudiante. Es muy fundamental. Asimismo, la comprensión cognitiva, alegando que la inteligencia artificial es la fase previa dentro de la construcción de ese argumento y la formulación de ideas. Basado a toda esa evidencia científica, podemos hablar que la investigación en el área ética pedagógica es considerada crucial al advertir que esta transición existe y exige a los estudiantes una base sólida de la estructura del conocimiento previo, ya que es el cimiento cognitivo en que el alumno a veces carece de esas herramientas o no se instruye cómo es el uso de la inteligencia artificial dentro de una investigación, buscando identificar todas aquellas alucinaciones, los sesgos y quizás muchas veces hasta los modelos de información generada de manera automática. Recuerden que la inteligencia artificial, con tal de que ella nos dé un texto amplio, va a permitir que muchas veces ella vuelva a repetir la misma información quizás generada en el primer párrafo y lo vuelve a generar en el segundo párrafo. Entonces la información no está siendo verificada y no es confiable. Podemos hablar entonces que visualizando todos esos procesos dentro de la evaluación va a permitir que todos esos sesgos, alucinaciones, pasar por ese proceso de curaduría, podemos decir que ya nosotros haciendo todo ese análisis logremos un nivel de humanización dentro del texto, porque la tecnología, actualmente la inteligencia artificial te va a hablar de una manera muy técnica y un lenguaje muy, podemos hablar tecnológico, al lenguaje propio de nosotros como persona y como humano. Entonces, tenemos que pasar por el proceso de humanización. Entonces, de manera de orden de idea, podemos decir que la evidencia es empírica, en la cual acumula las bases de datos indexadas,
sugiere que los diseños de evaluación sean auténticamente en busca de lograr mitigar los riesgos de plagio automatizado. Esta permite que la integración tecnológica de manera ética, podíamos trabajarlo, y que va enlazado dentro de un cimiento epistémico que va a permitir que la metodología del trabajo dentro de la evaluación sea más profesional, y el cual va a permitir que el estudiante, tanto el estudiante como el profesor, busque la manera más eficaz en el desarrollo de la parte evaluativa. Quiere decir que esa construcción de conocimiento va presentado mediante mapas conceptuales, bitácoras, que son técnicas muy importantes dentro de esa formación académica, en la que podemos hablar que codifica las barreras sucesivas de desplazamiento de los focos exclusivos de los artefactos final. Es decir, que dentro de una investigación nosotros tenemos que pasar por varios procesos dentro de la evaluación. Primero que todo, la inteligencia artificial estamos en la era digital. ¿Qué va a permitir ella dentro de los procesos evaluativos? Uno, enseñar al estudiante qué quiere hacer, cómo lo quieres hacer y para qué lo vas a hacer. Son parte fundamental del desarrollo, y hablamos de una indexación porque ella va a permitir que dentro de ese diseño de evaluación logre incorporar el qué, el para qué y el cómo lo voy a hacer, qué finalidad, porque la inteligencia artificial nos va a ayudar quizá a las tareas, a las actividades que manda la universidad o el profesor. Pero ¿cómo va a evaluar el profesor? Bueno, de una manera más práctica, y va a generar esa diserción de esos conocimientos por medio de varias ramificaciones que va a permitir que el desarrollo intelectual del estudiante sea más amplio. Desde esta perspectiva emerge la fuerza de demanda de la evaluación inversa o ingeniería inversa dentro de los contenidos. Para eso pasa por un proceso de ¿qué? De curaduría, donde nosotros buscamos la manera como profesor evaluador de dónde viene la información, dónde la buscaste, si la información es válida y es confiable. Asimismo, podemos lograr en ello el cómo lo hiciste ese proceso, ¿verdad? Y luego vamos a qué, para qué lo hiciste, qué finalidad tiene ese producto dentro del desarrollo intelectual del estudiante. Que esta nos va a generar de manera rigurosa el análisis crítico de dichos resultados, en el cual va a descender y ejecutarse de manera auditoria, lo cognitivo y el sesgo ideológico, verificando el nivel epistémico y las fuentes bibliográficas, lo que yo estaba conversando hace rato, que son las curadurías. De dónde sacaste la información, si es verificada, no es verificada, si es confiable o no confiable. Por eso cuando nosotros vamos a trabajar lo que son los prompts, ella nos va a permitir dar ese mando a la inteligencia artificial, generando que lo que yo estoy buscando, si es vía la información que me generó, es confiable o no, porque ella puede generar sesgo y al mismo tiempo dar alucinaciones, es decir, información que no está adaptada a lo que es el contexto de lo que nosotros estamos investigando y vamos a evaluar. Asimismo, la dejo con Ana, quien le dará un cierre sobre esta información. Continuando con el mismo orden de ideas, agradezco profundamente la rigurosa conceptualización provista por la compañera Lili Beck, la que le habla Ana Arcaya. En perfecta consonancia con su discurso, corresponde examinar cómo estos cambios impactan directamente en la arquitectura de los instrumentos de medición, específicamente en la reconfiguración de la rúbrica analítica mediante la inclusión del concepto de prompt trials. El prompt trial, entendido como el registro secuencial e histórico de las instrucciones proporcionadas a la inteligencia artificial, transforma de manera radical
los criterios de evaluación tradicional. Al examinar la entrega formal de este registro, el instrumento de evaluación se reconfigura en 3 dimensiones claves. Primero, se reincorpora formalmente la dimensión denominada interacción crítica con la inteligencia artificial, evaluando la competencia del estudiante para estructurar instrucciones precisas, iterar metodológicamente y refinar las respuestas del modelo. En segundo lugar, se evalúa de forma explícita el pensamiento crítico aplicado, requiriendo que el estudiante justifique razonadamente la aceptación o el rechazo de los insumos provistos por el algoritmo. Y tercero, se produce un desplazamiento significativo en el peso porcentual de la calificación. El producto final reduce su ponderación a un plano secundario, por ejemplo, un 40%, otorgando el porcentaje mayoritario a la bitácora de interacción, el análisis crítico y la reflexión ética del proceso educativo. De conclusiones fundamentales de este debate, podemos afirmar con rigor científico que la inteligencia artificial generativa no anula el acto de evaluar, sino que lo dignifica y eleva su estatus epistemológico, como bien se infiere de la literatura analizada. La tecnología actúa como un espejo de nuestras propias metodologías docentes. Si un reactivo o tarea de evaluación puede ser resuelta de manera íntegra mediante la introducción de un único comando o prompt genérico, la debilidad metodológica no reside en el software, sino en la simplicidad del diseño instruccional propuesto por la institución. Por consiguiente, la adopción de rúbricas basadas en la trazabilidad del proceso iterativo constituye la respuesta pedagógica y de aseguramiento de la calidad más eficaz a corto plazo. Estas prácticas no solo resguardan la honestidad académica, sino que mitigan activamente la brecha digital y capacitan a los futuros profesionales en habilidades de ingeniería de instrucciones y curaduría de datos, competencias altamente demandadas en el mercado laboral contemporáneo y globalizado. Con estas reflexiones de cierre, agradecemos de manera especial a la compañera Sonia por coordinar este espacio de alta divulgación, a la compañera Lilibet por una sólida argumentación teórica y de manera muy particular a toda nuestra audiencia que nos acompaña semana tras semana. Les invitamos formalmente a suscribirse a nuestro canal científico, a dejar sus reflexiones en la sección de comentarios sobre los mecanismos de trazabilidad que implementan en sus instituciones y a activar las notificaciones de nuestra plataforma. Nos despedimos cordialmente hasta nuestra próxima entrega en Contactos con el Aprendizaje.